Teología. Hoy vamos a ver la doctrina de la cristología, ¿no? Cuando usamos este nombre, nos estamos refiriendo a la persona de Jesucristo, ¿está bien? Por eso hay una enseñanza en la materia de teología que se llama cristología. Cuando uno estudia al Espíritu Santo, esa materia se llama neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Neumatología, de ahí viene la palabra neumático, que es aire, ¿está bien? Entonces, cada cosa tiene su lugar. Cuando estudiamos, por ejemplo, acerca del hombre, el estudio se llama antropología, porque es el estudio acerca del hombre, ¿está bien? Entonces, ahora, ¿de dónde vienen esos términos? Antropología, neumatología, cristología. Esos son palabras griegas, ¿está bien? ¿Son palabras qué? Griegas. Y usted me dirá, pero ¿por qué no usamos la Biblia mejor en español? ¿No? Lo que pasa que su Biblia en español es una traducción. Y muchas veces las traducciones son corrompidas. ¿Entienden? Porque el que traduce es una persona que tiene su punto de vista. Y muchas veces traduce conforme al punto de vista del traductor. Y eso es lo que está pasando hoy día con muchas creencias que tenemos nosotros en la actualidad, pero que los cristianos, los primeros cristianos no tenían. Hay muchas doctrinas que se han entrado dentro de la iglesia, pero que no son bíblicas, que los primeros cristianos no creían así. Entonces, de ahí se hace la necesidad de que si nosotros queremos tener una fe pura, ¿entiende? Si nosotros queremos tener una fe sana, tiene que ser teológica. Es decir, tenemos que conocer algo del idioma en el cual la Biblia fue traducida. ¿Está bien? Y el idioma de donde procede, sobre todo el Nuevo Testamento, es el idioma griego. ¿Estamos? Sí, por ahí andan algunos judaizantes que le van a decir que no, que el Nuevo Testamento también fue escrito en hebreo. Eso es mentira. No existen, ¿cómo le puedo decir? Estudios al respecto, ¿no? Los primeros cristianos, ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? No escribieron en hebreo. ¿Está claro? Sí, porque no hay evidencia. No hay un Mateo en hebreo. No hay un Lucas en hebreo. No hay un libro de Romanos en hebreo. No hay un libro de Apocalipsis en hebreo. Los cristianos, seguidores de Jesús, ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego. Yo ya les demostré la vez pasada la prueba, creo que fue con ustedes o otra clase, no recuerdo. ¿Por qué razón los primeros cristianos escribieron en griego? ¿Acaso ellos no eran judíos? Usted puede preguntar, pero los judíos no hablan hebreo. ¿Los judíos qué idioma hablan? Hebreo. ¿Por qué no escribieron en hebreo? Pablo, ¿qué cosa era? Judío. ¿Por qué no escribió el libro de Romanos en hebreo? Usted puede preguntarse, ¿no? Y vale, su pregunta es válida. Y yo mismo he puesto a razonar, pero ¿por qué Pablo no escribió el libro de Romanos en hebreo? Juan, el libro que estamos estudiando, ¿de qué nacionalidad era? Juan. ¿Pregunta? A ustedes. ¿De qué nacionalidad era? Hebreo, exacto. Juan era hebreo. Todos los discípulos de Jesús eran hebreos. ¿Me entienden? Pedro era hebreo, israelita, judío. ¿Por qué no escribió su carta en hebreo? ¿Por qué lo hizo en griego? Como que usted puede preguntarse y dice, no puede ser. Debe haber la escritura en hebreo, solo que lo han escondido. Seguramente que está allí en el Vaticano, ¿no? En el estante de libros que tiene el Vaticano escondidos y ocultos. Usted puede pensar así. No hay evidencia científica que los primeros cristianos hayan escrito en hebreo. Salvo por ahí hay un padre de la iglesia que menciona que el Evangelio de Mateo fue escrito
hebreo, pero no hay evidencia de eso. No se ha encontrado un libro de Mateo en hebreo. Ahora les voy a explicar la razón por la cual ellos escribieron en griego. Lo que pasa que el hebreo, el idioma hebreo, es un idioma que se había perdido de vista. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando los israelitas fueron capturados por Nabucodonosor, el babilónico? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, eso está en el libro de Daniel, entró a Jerusalén y secuestró a los israelitas, a muchos judíos. Entonces se los llevó a Babilonia. Daniel, Belsasar, ¿no? Y todos sus compañeros estuvieron ¿dónde? En Babilonia. Entonces fueron perdiendo el lenguaje hebreo y adquiriendo la lengua caldea, el arameo. Entonces ellos hablaban ¿qué? Arameo. Ya cuando viene Jesús, ¿sabes cuál es el idioma que hablaban los judíos? Era arameo. Cuando Jesús se dirigía a las personas, se dirigía a él arameo, porque era lo que ellos habían aprendido durante su cautiverio y que estuvieron muchos años cautivos, ¿me entienden? Entonces se les pegó el nuevo lenguaje. Es como ustedes, ¿no? Ustedes ahora están aquí y muchos dicen what's your name, sí, oh my God, ¿no? sí, entonces sorry. Sí, entonces ustedes están adquiriendo un nuevo idioma que es el inglés. Por supuesto que en el cambio de cultura uno va absorbiendo la otra cultura. Antes comían cuy, ahora pues están con su McDonald's, exacto, ¿no? Chicken, Pizza Hut, ¿viste? Y hablando medio agringado, ¿no? Entonces es así. Entonces históricamente ellos hablaban arameo. Solamente en el culto, ahí hay investigaciones, en el templo se hablaba hebreo. Por cuestiones culticas, los sacerdotes hablaban en el culto hebreo. Pero no había necesidad de hablar en hebreo en otro lugar porque el idioma de afuera era el arameo entre ellos. Así que Jesús, muchas de sus parábolas y todo eso, él hablaba en arameo. Pero hablaba griego, por supuesto, hablaba hebreo, sí hablaba hebreo, pero hablaba dentro del culto. Pero usted no me está dando la solución. ¿Por qué entonces está en griego? ¿Y por qué no está en arameo? Usted me puede decir. Sucede que la lengua internacional era el griego. O sea, si yo quiero llegar al mundo con mi mensaje, ¿qué idioma tengo que usar? El griego, claro, porque esa era la lengua internacional. Entonces había que usar una lengua internacional para llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Entonces el idioma que ellos usaban era el griego. Escribieron en griego para llegar a cada recóndito de la tierra con el mensaje del evangelio. ¿Está? Usted si quiere llegar al mundo no va a escribir en quichua, porque solamente va a llegar ¿a dónde? Solamente a su nacionalidad, ¿me entienden? Sí. Y eso no es justo, porque la palabra de Dios debe ser compartido con todos. ¿Ahora sí entendieron? ¿Están aprendiendo, hermanos? Sí, espero que sí. Mira, que le estoy explicando como a un niño, ¿no? Sí, estos son estudios profundos, pero trato de usar un lenguaje sencillo para que usted entienda, ¿no? Entonces ahora nosotros nos encontramos con un pasaje allí interesante que está allí, ¿no? Cristología, ¿verdad? En Juan 1:14 dice Kai Logos Sare el Geneto, ¿no? Kai en se Johem en Umi monógenes o monógenes para patros, ¿sí? Entonces aquí está hablando y el logos, ¿no? Se hizo como carne, ¿no? O sea, como que se hizo, sí, carne, ¿sí? Está diciendo que el logos se hizo ¿qué? Sars. Aquí Sars quiere decir carne. ¿El logos qué se hizo? Carne. Es interesante esto, porque cuando dice aquí Sars, la palabra Sars en griego quiere decir carne. Aquí viene Logos. Logos, lo que hablamos la semana pasada, que estaba con Dios, ¿se acuerdan? Dice que Logos estaba con ¿quién?
Con Dios. Y también dice que el Logos, ¿qué era? Dios. El Logos estaba con Dios y el Logos era. Y ahora en Juan 1:14 dice que el Logos se hace ¿qué? Sars, carne. Se hace humano. O sea, Dios se hace humano. Esa es una doctrina bíblica. Es hermosa. Que aquel que había creado los cielos y la tierra, que vivía en la eternidad con el Padre, que siempre existió, un día, ¿no? Se hace ¿qué? Sars. Se hace carne. Pero ¿qué clase de carne es este verbo? Miren, aquí hay otra cosa que yo quiero anotar. Miren esta palabra de acá, ¿ven? Permítanme salir aquí. Monógenes. Esto cambia el panorama acerca de Cristo. Porque si bien es cierto, se hace carne, ¿no? Sars, se hace carne, pero también dice que es ¿qué cosa? Monógenes. Monógenes quiere decir unigénito en español. Leamos otra vez, vamos a leer en español, ¿qué dice? Leamos otra vez, ¿quién lee Juan? Fue hecho carne, ¿Ya? y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí está. ¿Cómo le dice? Unigénito, ¿verdad? Unigénito del Patros, Padre. Acá está, este Patros es Padre. Aquí dice monógenes, quiere decir que se hizo sars, es decir, carne, pero también dice monógenes. Y con la palabra unigénito en español usted no puede entender mucho, pero monógenes, ¿sabes de qué viene? De la palabra genes. ¿Ahora sí entiende mejor? Monógenes, esta palabra monógenes, ahí está, es un complemento, ¿no? Mono quiere decir uno. La palabra mono es uno. ¿Han escuchado de monosílabo? Sí, sí, es uno. En griego es una palabra griega. Monosílabo, uno. Monotemático, esa palabra mono es uno en griego. ¿Sí? Y lo que me gusta es que acá viene genes. Monógenes, genes. Lo que está diciendo es que Jesús, como ser humano, al hacerse humano, es decir, es único en su especie. Es único en su especie. O sea, es humano, pero no es como nosotros. Es semejante. La Biblia dice que es semejante, pero no es como tú, no es como yo. Es difference. Es humano, sí. Jesús es 100% humano. Pero esta palabra cambia todo. Aquel verbo que yo estoy hablando, que se hace carne, se hace sars, un día nació, pero también el libro de Juan dice que Él es único en su especie. No hay nadie como Él. O algunos de nosotros puede compararse a Cristo. ¿Sabe por qué puse esto? Monógenes. ¿Por qué remarco esto? O recalco. Porque existen ciertas iglesias que dicen imita a Cristo. Que todo lo que hay que hacer en la vida es imitar a Cristo. Hay gente que tiene su teología, la teología de la imitación. Sus mensajes son imita a Cristo. Pero ¿cómo vas a imitarlo si no es igual a ti? Es único. O tú puedes hacer las cosas que hizo Cristo. Evidentemente tú no puedes hacer las cosas que hizo Cristo, porque Él es distinto. Su carne, si bien es cierto, es carne como nosotros, pero su carne es no pecaminosa. Ahí está la diferencia. ¿Cómo es tu carne? Mi carne, mi sars, es pecaminoso. La carne de Jesús no era pecaminosa. Estamos celebrando Navidad, ¿verdad? Y justo vale la pena esta predicación en Navidad. Es porque, si bien es cierto, la gente habla del nacimiento de Jesús, pero no pegan en el palo, digamos así, no, en el arco, no meten la pelota al arco, sino que divagan. El nacimiento de Jesús es especial y es singular, porque fue un nacimiento diferente al nuestro. Tú cuando naces o naciste en pecado, porque eres pecador.
Pero cuando Jesús nace, nace sí. Pecado. Porque de él, dice la Biblia, fue engendrado del Espíritu. Santo. Ahí está la diferencia. Para que tú nazcas tuvo que juntarse dos pecadores, papito y mamita. Y no estoy diciendo con eso que el sexo es pecado, no, el sexo no es pecado dentro de los canales correctos, ¿me entiendes? No es pecado el sexo, pero de todas maneras los dos son pecadores. Y entonces te fabricaron a ti otro o otra pecadora. ¿Está bien? Por eso yo le suelo decir pecador al hermano, y no es que le estoy insultando, sino que yo también considero que soy pecador. Ahora, si usted ya no es pecador, entonces para usted no es este pasaje que dice, no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién llama Jesús? Y si tú eres pecador, a ti te llama. ¿Está bien? Si tú eres pecador, a ti. Pero el día que tú no seas pecador, o que no te consideres pecador, a ti no te llama. Porque el mandamiento es claro, Él está llamando a médico, cúrate a ti mismo. Él está llamando a pecadores, no a justos, sino... Y Él me llama, Él te llama, siempre nos llama. Toda la vida nos llama, constantemente nos llama. No hay un momento que Él deje de llamarte. Hay gente que dice, yo me entregué a Cristo en 1980 y suficiente. No, Él te llama todo el momento. Todo el tiempo te invita a creer en su gracia, a creer en su perdón, a creer en su misericordia. ¿Me entiendes? Todo el momento te está llamando Él. ¿Sí? Porque ese es el Evangelio. Es un llamado a los hombres a poder depender de la justicia de Jesús, a poder creer en Jesús. Entonces, volviendo al tema, yo quería resaltar aquí la palabra monógenes. Eso no se puede decir de ti ni de mí. No, tú no eres monógenes. Todos los hombres somos comunes. ¿Está bien? Todos los hombres somos iguales. Somos iguales. ¿Alguien podría leer Romanos 5:12, por favor? Romanos 5:12. Sí. A ver, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¡Wow! Está claro. ¿De dónde venimos nosotros? De Adán. Del sinvergüenza de Adán que comió del fruto prohibido con su mujer, ¿no? Entonces él come el fruto prohibido y dice que él trajo ¿qué cosa a la tierra? El pecado y la muerte. Y como consecuencia dice el texto bíblico, todos somos pecadores, todos morimos también. Entonces, escúchame, cuando viene Jesús, Él viene a crear una nueva humanidad, un nuevo hombre en su persona. Si hay un hombre diferente, ¿es quién? Jesús. Él es singular, no hay nadie como Él en la tierra. Ni siquiera Daniel, que oraba mucho y dicen 3 veces al día, ¿entiende? ¿Se compara a quién? A Jesús. Ni siquiera el más manso de la tierra, ¿cómo se llamaba? Moisés. Tampoco se compara a Jesús. Ni siquiera José, que huyó de la mujer de Potifar y que huyó del pecado, se compara a quién. ¿Por qué? Porque Él es monógeno, porque Él es único en su especie. Por eso que al ser único en su especie, Él puede ser el Salvador tuyo y mío. ¿Amén? Amén. Él puede ser tu Salvador porque es diferente. ¿Entiendes? Él es distinto. Él es distinto y por esa razón Él puede ser tu Salvador. Eso enseño a la gente que confía en Cristo, no en cualquier tipo de hombre. Él es el nuevo hombre, es el nuevo Adán. Él vino a vencer para nosotros. Adán cayó. Pero ¿qué se puede decir de Cristo? ¿Cayó? No cayó, no pecó. Él nunca pecó. Su vida fue perfecta. Entonces, en el libro de 1 de Juan hay evangelio, hay buenas noticias. ¿Se acuerdan de la palabra de la semana pasada? En griego estaba una palabra argé, principio. ¿Qué les dije yo acerca de ese principio? Es argé. A ver, ¿quién recuerda? A ver, le voy a dar una pequeña evaluación. ¿Qué significaba argé? ¿En español qué significa? Principio. ¿Pero es igual al Génesis? No. Diferente, porque este principio es antes del Génesis. Ese principio quiere decir que Jesús siempre existió con Él, con el Padre. Entonces Jesús viene a ser un nuevo Génesis, una nueva humanidad, es el nuevo hombre que
como Adán también fue expuesto al pecado, o sea, a la tentación. ¿Fue expuesto Jesús a la tentación? ¿Sí o no? ¿O lo cuidaron para que no peque? Nunca lo cuidaron para que no peque. Porque si lo cuidaran para no pecar, cualquiera gana, ¿no? Pero no, él fue tentado en todo, dice la Biblia. Estuve en un lugar, un desierto. ¿Cuántos han estado en el desierto? Amén. ¿Saben cuánto tiempo tuvo Jesús? 40 días 40 noches. en un desierto. ¿Ya se imagina usted? Qué difícil estar 40 días y 40 noches. Y sin comer, dice el texto bíblico. Así que usted imagina que Jesús estaba muy delgado, prácticamente demacrado, sin fuerzas, pero él estuvo allí resistiendo a la tentación, al diablo. Y no pecó, amén. Adán cayó y Jesús no pecó. El diablo le dijo, mira, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y en ese lugar, dice, donde estuvo la tentación, las piedras se parecen a pan. Son muy parecidas, así que Jesús podría decir, no, tengo tanta hambre que convierto. No, porque Jesús tenía en cuenta a nosotros. Él sabía que si él convertía la piedra en pan, todos íbamos a fracasar. Íbamos a perder todos. Y no estuviéramos hoy aquí en la iglesia adorándolo, cantándolo, ¿entiende? Leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque si él fracasaba, todos fracasaban. La raza humana estaría perdida, no habría esperanza para este planeta. ¿Entiende? Y hace rato nos hubiéramos acabado todos. Pero gracias a Dios, él salió triunfante y victorioso. Por eso, ¿qué le puede ser llamado? Monógenes, único, porque es el que se mide. Él tiene todas las características para ser nuestro Salvador. La hermana había leído en Romanos que Adán trajo pecado, pero también la muerte. ¿Jesús murió o no murió? Sí murió, ¿verdad? Pero no murió porque había pecado. Él murió porque decidió recibir el castigo tuyo. Él dijo, yo lo voy a llevar. Que no muera Rosa, que no muera Juan, que no muera de Deuteronomio, que no muere Lucas, que no muera Héctor, el que nos está visitando, que no mueran ellos, Señor. Yo voy a morir en el lugar de ellos. Jesús no debería morir, porque nunca pecó. La muerte de Jesús es injusta, hermanos. Él no debería morir. Todo ese sufrimiento Él no debería padecer, porque Él no hizo nunca mal. ¿Entienden? Él nunca hizo mal, sino que le hizo bien a las personas, pero Él recibió todo esa culpa por ti y por mí. ¿Amén? Amén. Y murió en la cruz. Pero esto no queda ahí nomás, porque la Biblia dice que resucitó. Y puedo preguntarte aquí fácilmente, ¿por qué resucitó? Si ya está muerto, ¿cómo va a resucitar? Uno se pregunta, ¿no? Un ateo puede decir, pero pues si ya está muerto, ¿cómo va a resucitar? ¿Qué? ¿Le pusieron una pócima? ¿Encontraron el antídoto para que resuciten? ¿Sí sabe que en el planeta existen ciertos lugares de gente rica donde ponen a sus muertos en extremas temperaturas bien frías, ¿no? Porque piensan que algún día se va a encontrar el antídoto para que el hombre resucite, y pagan millones de dólares, ¿sí? Criogenesia creo que se llama, ¿no? Donde los tienen allí, a bebés, a perros, a gente que ha muerto, y los tienen a grandes temperaturas para que el cuerpo no se descomponga, porque creen que en algún momento van a encontrar el antídoto para que reviva. ¿Sí? Y invierten, como digo, millones de dólares. Y nada, y ellos pueden seguir gastando, y están gastando, pues son gente rica. Hay una que vi hace poco, tiene a su perro ahí, que piensa que en algún momento se va a comer la resurrección, que el hombre va a inventar cómo resucitar. Los mismos científicos están acabándose, ya se les cae el pelo, ¿sí me entiende? Las arrugas, nos envejecemos, no se puede vencer la muerte. ¿Amén? Amén. Humanamente no se puede vencer la muerte. Pero la Biblia, en el Evangelio de Juan, en toda la Biblia nos habla de la resurrección de Jesús. Y yo voy a decirle esta noche por qué resucitó Jesús. ¿Saben por qué resucitó?
Porque cuando la muerte lo visitó a Jesús, la muerte lo vio y dijo: ¿quién es este? No lo puedo retener. Es tan santo y sagrado. Ha vivido una vida tan perfecta que la muerte dijo: lo devuelvo. Él no debe estar aquí conmigo. Y él resucitó. En otras palabras, él resucitó por el poder de su vida santa. Amén. Por el poder de su vida santa, él resucita. Y eso está en mi libro que terminé hoy. Terminé el libro de Romanos. Ya está publicado en Amazon. Y ahí hablo de la resurrección de Jesús. Él resucita por el poder de santidad que había en él. Es el único que ha resucitado por su propio poder, por el poder de su santidad. Ninguno de nosotros puede resucitar porque somos pecadores y morimos pecadores, ¿sí? Pero solo el Cristo, aquel verbo, el Logos, que se hizo carne, se habitó entre nosotros, el monógenes. Él ha vencido a la muerte, ha resucitado. Pero ¿sabes lo que dice Juan 1:12? Lea ahí Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, otra vez. ¿A los que creen en qué? A los que le reciben a Logos, a los que reciben al Monógenes, a los que reciben a Cristo. Todos aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos. ¿Y saben qué dice más abajo? Los cuales no son engendrados. ¿De qué? De carne ni de sangre. ¿Sino de quién? Sino de Dios. Es que ya no somos engendrados de carne, de esa carne de Adán, porque esa es pecaminosa. Sino los que creen en su nombre son ahora engendrados de Dios, del Espíritu de Dios. Ahora pertenecemos ¿a quién? Al nuevo hombre, al victorioso, al que obedeció. Pertenecemos al victorioso. Por lo tanto, la victoria de él es nuestra. Entonces yo pregunto esta noche: ¿cuántos de ustedes son salvos? Amén. Amén, seguridad, usted está salvo. Pero usted me dice: pastor, ¿yo qué hice para ser salvo? Nada. ¿Sabe qué dice la palabra aquí? Esta palabra que está griega aquí, ¿sí ve? Charitos. De ahí viene la palabra charis. Charitos. Yo les he escuchado a ustedes dicen charito también en quichua. ¿Ah? Ah, es un nombre. No, aquí no, aquí no es un nombre. Aquí charitos quiere decir lleno de gracia. ¿Entiendes? Gracia. Charis. Charín. Charín es gracia también. Ok. Charín. Ok. Entonces, charito quiere decir ¿qué? Gracia. Lleno de gracia. Jesús es alguien que es lleno de gracia. Quiere decir que al más pecador el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar. Si ustedes me traen aquí a este muchacho que recientemente que estaba drogado y no sé qué más, y quemó a una mujer, y que es un acto violento y salvaje, pero si él viniera a los pies de Jesús, él alcanzaría ¿qué cosa? La gracia, porque la gracia es para todos los pecadores. Si la persona cree en Jesucristo y lo recibe como su salvador personal, es contado dentro de los que se van a salvar, dentro de los salvos. ¿Está bien? ¿Ok? Finalmente, otra palabra que está aquí es aletheia. Esta palabra aletheia quiere decir verdad. Lleno de gracia y ¿de qué? De verdad. Entonces recuerden, la palabra aletheia ¿qué es? Verdad. Y voy finalizando con esto. Cuando hablo de Jesús estoy hablando de alguien que es la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, lleno de gracia y de verdad. Jesús estuvo lleno de gracia y de ninguna cosa, nunca mintió. Siempre fue sincero, honesto, siempre fue claro, transparente en todo lo que dijo. Así que él estaba lleno de gracia y de más de ¿qué? De verdad. Y es verdad. Él dijo que iba a resucitar, ¿o no? Le dijo a sus discípulos. Sí, él le dijo a sus discípulos: miren, el Hijo del Hombre irá, ¿a dónde dijo? A la cruz.
va a ser sacrificado por los sacerdotes y los escribas. ¿Pero qué les dijo? Al tercer día, ¿cumplió o no cumplió? Aleteia, está lleno de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y voy concluyendo. La verdad no es una doctrina, es una persona. Es Jesucristo. Recuerda, la verdad no es una doctrina, sino que si tú crees en Jesucristo, estás en la verdad. No es una doctrina. Eso nos mintieron las iglesias para manipularnos. Sí, que la verdad es esta y que nosotros haremos en esto y esto. No. La verdad es Jesucristo. Solo Él tiene salvación. Un día vendrá. ¿Y creen que vendrá o no? Si Él dijo que iba a morir y resucitar, y murió y resucitó, también cree que Él va a venir. Yo no sé cuándo, porque Él dijo, nadie sabe el día ni la hora, pero vendrá en el momento que nosotros. Así que yo creo en ese Jesús, que nunca mintió. Un aplauso para Él. ¿Les gustó el estudio? Bueno, este estudio es hasta el próximo año. Sí, el próximo año nos veremos en un próximo estudio para continuar. No sé si los martes, yo tengo que hablar con el pastor porque el pastor tiene discipulado, ¿verdad? ¿Me decías? Sí. ¿Y qué día hay libre? Pues, Martes. viernes. O viernes o martes. Bueno, yo ya le he dicho al pastor y a algunos hermanos, si desean que continuemos con el estudio, yo estoy ya no a poder explicar. ¿Sí? Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Muchas gracias.